En esta mañana quiero hablarles del Valle de la Decisión. Y no sé si ahí pueden ver el valle, no sé, lo ven un poco, y quise hacer un gráfico ahí para que se pudiese entender qué es un valle. Un valle es un lugar que está en una hondonada, está la parte de abajo donde está el río que ven ahí en la pantalla. Eso está conformado, es la base, a veces es un río, a veces es un camino, pero a los costados tiene unas elevaciones, unos montes, se dice, unas peñas, unas rocas, que hace difícil que uno pueda escapar por esos lados. Entonces, ¿cuál es la importancia militar de este terreno, de un valle? Que si usted está en la elevación, usted puede controlar ese lugar. Entonces usted verá que en las guerras, en los combates, en las batallas, todo el mundo busca las elevaciones, porque el que controla una elevación va a controlar el valle. Por tanto, si alguien se encuentra en esa área, es un blanco fácil, el enemigo lo puede eliminar fácilmente. Por eso los militares tienen un término que se llama la cresta militar. Nunca vaya expuesto por el valle, por debajo, sino vaya más o menos casi cerca a la elevación, pero tampoco en la elevación para no hacer horizonte, para que no lo vean de lejos y le disparen. Entonces, como que a cierta distancia, pero cerca a la elevación, para que en cualquier momento usted ocupe la elevación y pueda atacar, en ese caso, a ese oponente. ¿Y por qué vamos a hablar en la iglesia términos militares? Porque hoy vamos a hablar de uno de los profetas que se llama Joel, que nos da una enseñanza bien importante. Dice que en este valle, que le llama el Valle de la Decisión, o también el Valle de Josafat, ya vamos a ver en la prédica, dice que así los va a reunir a todas las naciones que están en contra de Israel, contra los propósitos de Dios. Y ahí va a haber un juicio y va a haber una sentencia y se va a producir el día final. Pero no se asuste, vamos a hablar después que precisamente Joel recibió esta palabra para que Israel no temiera o no tenga miedo. El pastor Alejandro nos explicó de miedo y temor en la conferencia, ¿verdad? Y el temor es bueno porque es honra, es respeto, es consideración, pero el miedo es asustarse, es perder el control, ¿no? Aquí en este caso, Joel les dice que no tenga miedo Israel, porque habla de un día terrible, pero sí tenga temor de Dios. ¿Por qué? El miedo sería si Dios no está con ellos, pero si Dios está con nosotros, no hay miedo, sino hay temor a Dios, respeto, consideración, honra a Dios. Vamos a entenderlo después. ¿Por qué quise detenerme aquí un poquito? Porque vamos a hablar bastante de valle, y tal vez usted en el transcurso de la prédica va a decir, ¿y qué es valle? Entonces ya espero que podamos entender. La siguiente situación que quiero explicarle un poquito es sobre este libro, para que usted entienda lo que vamos a leer a continuación. Joel escribió 3 capítulos. 3 capítulos, ¿en qué circunstancia? Y yo quiero que piense en Bolivia, así un poquito. ¿Sabe qué pasaba en ese tiempo con Judá? Escribe al reino del sur. Había tenido una sequía tremenda. Los sembradíos no dieron. A ver, piensen en el diésel, el oriente boliviano 2025, Santa Cruz, Bolivia, nuestra querida tierra. Piense qué va a pasar si no se ha sembrado en el tiempo oportuno. Piense cuánta gente, 4 millones de personas que pueden comer cada día. Solamente sume una marraqueta por 3,5 millones, digamos, que están físicamente. Y va a obtener cantidades considerables, que eso es lo que requiere la población. Entonces hubo la sequía, no se sembró, hubo una escasez, tanta escasez que no había para el pan y el vino. Es como aquí el domingo que nos toca la Santa Cena, querramos poner la mesa y nos digan los encargados, no hay vino ni para comprar ni para conseguir y no hay pan. Hasta ese extremo. Entonces, y no solo eso, vino la sequía y vino una plaga de una langosta.
hace una descripción tremenda, impresionante. Tal vez nuestro hermano Julio nos puede explicar, que él creo que trabaja en esa área. Si bien en Bolivia no hay tanto, tal vez esa plaga que yo sepa, no he visto mucho, pero hay otras que también son tremendas, que afectan, a pesar de lo poco que se haya sembrado, que viniese una plaga de esta sería más complicado. Eso le pasó a Judá. En este caso el profeta habla para Judá, el sur, cuando se había dividido Israel. Entonces, y no solo eso. Ahora piense en la humareda que se veía ayer, aunque se ve muy hermoso en el horizonte, el contraste de colores, pero en realidad es que se está quemando gran porción de nuestra tierra, de esa tierra querida de Santa Cruz. Entonces, lo mismo le pasó en ese tiempo. ¿Qué pasó? Empezó a arderse los campos de una manera inexplicable. O sea, sequía. Posteriormente langosta, lo poco que había podido sembrar. Y además de eso, hubo humo o fuego por doquier. Entonces quedó totalmente destruido toda esta población, todo el sur y el norte también, solo que el profeta se está orientando por el sur. Entonces, ¿y qué es lo que había pasado en eso? Hubo desesperanza, la gente perdió la fe, porque cuando hay problemas es fácil pues decir, no, ese Dios que estoy creyendo no me responde, no me da lo que pido, y entonces la fe empieza a tambalear. Y eso estaba pasando, había desconcierto. Es muy probable que no había gobierno, porque es muy probable que él escribe cuando, vamos a ver después, cuando hubo la invasión, cuando invadió Babilonia a Israel. Entonces no habla el profeta nada de reino, entonces entiende que tal vez no tenían ni gobierno. Entonces estaba pasando una crisis tremenda, invadidos y todo lo que hemos dicho. Entonces ahí aparece el Señor y va a comenzar el capítulo 1, verso 1, y va a decir palabra de Jehová. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, Dios no se olvida y levanta una palabra, y así pasó. Dice, el Señor dio palabra a Joel, a un profeta, y le dijo, y comienza el relato, palabra de Jehová, dice, que le dio a Joel. ¿Sí? Y el único dato que da de este profeta, no hay más para investigar. Se ha dicho mucho de todo, pero en realidad en la Biblia, de el Joel que hablamos, no dice más, es lo único que tenemos de él. ¿Y saben cuál es el único dato? Dice hijo de Petuel, nada más. Después vamos a ver el significado de estos nombres. Entonces, y ahí le da este detalle, le dice, no tengas miedo, está así Israel, pero yo te doy la solución. Tienes que tomar estas decisiones a partir de ahora. Y una de ellas fue la oración. Le dijo, todo el mundo se tiene que reunir. Eso sería una asamblea. El concepto ese de asamblea es para tomar grandes decisiones. Entonces dice, convócalos a todos, ancianos, jóvenes, niños, incluso bebés que están mamando, e incluso que la novia salga de su tálamo. ¿Cuál es el tálamo de la novia? Es la cama nupcial cuando se casan, ¿verdad? En un lugar especial. Y generalmente, de acuerdo a la ley de ese tiempo, los que se casaban no iban a la guerra, tenían que dejarlos pasar ese momento. Pero aquí el Señor le dice, en esta circunstancia, inclusive estas personas deberían salir de ese lugar, porque tenía que haber una asamblea general y tenían que clamar, orar y ayunar. Ese es el contexto. Y ahí le dice, haces eso, y le da otras recomendaciones que vamos a ver ahora en la prédica. Y al final le dice, de esas recomendaciones que las vamos a ver una a una ahora, le dice, además no te olvides que todo esto que has visto es un anticipo de un día final, donde el Señor va a decidir tomar cuentas de todo lo que hicieron las naciones. Y vamos a ver el concepto de nación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí viene esta palabra ahora que vamos a leer. Yo quisiera que abra su Biblia en Joel capítulo 3, verso 11. Vamos a leer unos 4 versículos nada más. Quisiera que me ayude, ahí lo tiene en pantalla. Joel capítulo 3, verso 11.
Dice así, leamos entendiendo. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Las cubas es las tinajas, recipientes. El verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Quisiera que me acompañe a leer el verso 16. 2, 3. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Padre bendito, en nombre de Jesús te pedimos dirección, sabiduría, entendimiento, sabiduría de lo alto, Padre. Ponemos cada mente, cada corazón dispuestos a que tú escribas en ellos tu palabra, en nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, hermanos, tiene tanta profundidad esta palabra que cuando yo la meditaba, pensaba en mí, en nuestro país, pensaba en todas las cosas que ocurren y decía, esta palabra tenemos que anunciarla, tenemos que decirle, tenemos que convocar a nuestra iglesia que lea Joel, que miremos lo que está pasando alrededor, que tomemos algunas estrategias que le dio Dios a Joel para que él transmita a este pueblo y que nosotros las utilicemos. Y para eso quisiera, como vamos a correr un poco por el tiempo, quisiera que me vaya captando. Vamos a ir yendo rapidito, siguiendo una secuencia que por guía nada más tengo. Si yo le preguntaría ahorita, ¿cómo resume el texto que hemos leído? Cada uno de ustedes podría contestar de diferente manera conforme ha entendido. Pero yo quisiera que usted capte esa idea central que quiero transmitir. Está en Joel 3:14. ¿Y qué dice? Lo tienen en pantalla ustedes ahí. Dice, muchos pueblos en el valle de la decisión. Vamos a hablar de muchos pueblos que van a estar en este valle, porque cercano está el día de Jehová. Va a haber un día de juicio, que a la vez se llama Valle de Josafat o Valle de la Decisión, que es lo mismo. Esa es la idea central, que quisiera que usted capte, desarrolle, y cuando se vaya a su casa le puede explicar a su hijo qué es el Valle de la Decisión, qué es el día del Señor, ¿verdad? Y además, esos tres conceptos que están ahí abajito, unos dibujos bien pequeñitos, dice, la mies está madura. ¿Qué quiere decir cuando algo está maduro? Que ya el fruto está listo para ser cosechado. Entonces fíjense que ya en ese tiempo el Señor le dio esta palabra a este profeta, indicándole que hay un tiempo de que ya todo el pueblo va a estar listo para que acontezca lo que tiene que acontecer a continuación conforme al plan de Dios. No se va a pasar ni un segundo conforme a los tiempos que Dios lo ha diseñado. Por tanto, la mies, el pueblo que somos nosotros, estamos listos para cada etapa. Y ahora estamos cerca a una etapa que todos estamos esperando, que es el arrebatamiento de su iglesia. Entonces la mies está lista. Pero ¿qué va a pasar si somos rescatados? ¿Vamos a ir a este día final? Para este día final no llegamos. ¿Quiénes llegan a este día final? Las naciones que no han decidido escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver una connotación que espero que usted me ayude en esta mañana a discernir. Después, el lagar está lleno. El lagar es donde se pisa la uva para hacer el vino. ¿Por qué el lagar está lleno?
el lagar significa cuando la maldad llega a tope. Nos habló del vacío nuestro pastor Pablito en el primer turno, y me gustó eso de entender lo vacío y lo lleno. Y sería hermoso que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Sería hermoso. Pero cuando habla la Biblia que también hay otro tipo de llenura, dice que hay unas copas y hay una copa que es de la ira, que se llena con la maldad de los hombres. Y eso es duro, porque la maldad de los hombres hacen que las naciones también estén en maldad y que llegue a un tope. Y Dios tiene un límite, porque Él lo ha dicho ya, Él lo ha anunciado, Él nos ha dado la Biblia un marco de comportamiento, un marco de actuación. Pero la humanidad que dice, no quiero eso, yo quiero hacer como yo deseo, y decide ir por los caminos del hombre, y esos caminos llevan a la muerte. Entonces, fíjense ustedes que el lagar está lleno. ¿Qué quiere decir? Que la maldad del hombre llegó a tope. Algo está esperando el Señor para que no se cumpla exactamente el tiempo, porque Él los lleva a los tiempos. Tal vez está esperando que usted y yo nos levantemos de este lugar y llevemos este mensaje a la gente que está allá afuera, porque seguramente que hay mucha gente que se está perdiendo y el Señor no quiere que ninguno se pierda. Y por tanto, para el cumplimiento de esos tiempos, dice que uno de los elementos es que todo el mundo reciba el Evangelio. Cuando todos hayan recibido el Evangelio, se habrán cumplido ciertas etapas. Y por lo que veo ahora, hay algunos lugares en Bolivia que todavía no ha llegado el Evangelio. Bueno, pero es otro tema, un desafío para que usted y yo podamos salir un poco más, mirar más allá de lo que Dios quiere para nosotros. Y el último grafiquito tiene el rugido divino, pero es algo hermoso, que a pesar de que haya este día, a pesar de que hayan dificultades, siempre Dios va a estar con su pueblo y Él está rugiendo, porque dice hay poder y uno solo tiene el poder. El concepto de reino es que hay uno solo que tiene el poder, y el poder de Dios es el poder, sus atributos de Dios es justamente como reino único, porque es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. No hay otro poder. Satanás, se dice a veces el reino de Satanás, lo menciona una vez la Biblia, el Nuevo Testamento, pero se refiere a un reino entre comillas, a un reino que quiere copiar. Es como generalmente en la tecnología, un país produce algo y hay alguien que le copia, y la copia nunca va a ser exacta igual que el original. Entonces, fíjense, Satanás quiere copiar toda la organización de Dios y también le llama reino al suyo, pero en realidad el reino es un solo poder, un poder absoluto, y es Dios Todopoderoso. Es el Dios y Señor que le ha convocado a usted en esta mañana. Debemos sentirnos orgullosos de comprender que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Entendiendo el juicio, también vamos a hablar de juicio. ¿Y qué es el juicio? Yo no soy abogado, tuve que aprender a la fuerza porque mi esposa es abogada para defenderme, pero ya es otro tema. Pero este es un concepto que tiene mucha profundidad, pero más o menos lo voy a relatar. Me van a disculpar si hay algún abogado aquí. Lo voy a hacer un poco gráfico, porque tiene sus complicaciones. Hay uno que acusa, uno que defiende y un juez que dirime, que lo escucha al que acusa, le pide las pruebas, las verifica las pruebas y le pide al que se defiende también las mismas pruebas, verifica las pruebas. A veces es la misma prueba que presentó aquí, la misma prueba que presentó aquí, pero a veces aquí son falsas y aquí son verdaderas. ¿Quién verifica eso? El juez. El juez le dice, sus pruebas son falsas, no vale este documento. Entonces da curso al otro. Y después de analizar los pros y los contras, emite un dictamen, un veredicto, una decisión. O sea, un juicio es el lugar donde se emite la decisión, y esa decisión es irrevocable, ¿verdad? Entonces, pero hay algo interesante para ver de la parte espiritual,
que me gustó muchísimo verlo esto. Hay 3 nombres que hemos hablado ya hasta este momento y sus significados de esos nombres. Me impresionó muchísimo. Joel es el libro que estamos hablando del profeta que no se habla mucho en la Biblia, no hay datos, no hay historia, no se conoce casi nada de él, pero su nombre, Joel, significa Jehová es Dios. En un juicio, la máxima autoridad es el juez. Ninguno de los que están ahí puede tomar el control, puede hablar, puede quitarle el micrófono, nadie. Si él marca un martillo, si él le autoriza, habla el que tenga que hablar, y si está hablando mayor tiempo le puede cortar, porque la máxima autoridad es él. Y fíjense ustedes aquí, Joel, este profeta, su nombre es Jehová es Dios. Y como dice que es hijo de Penuel, Penuel es su papá, y miren qué dice su papá: visión de Dios o persuadido de Dios. Y Josafat, que hablamos, quiere decir Jehová juzga. ¿Qué quiero darles a entender? Que aquí en esto nos está mostrando que en este juzgado especial que va a tener el Señor, la máxima autoridad va a ser Dios. Está mostrando, además, está dando una palabra a un profeta para que anuncie esto, y además con sus nombres nos está delatando que va a ser un juez justo, verdadero, imparcial, ¿verdad? Entonces eso lo puse porque creo que nos puede ayudar. ¿Y por qué Josafat? Josafat era el 4º rey de cuando se dividió Israel. Este 4º rey hizo algo importante. ¿Saben qué hizo? Creó los juzgados en Israel. No había juzgados. ¿Qué quiere decir? Que no había el procedimiento para juzgar a las personas, porque lo había establecido el Señor en el Antiguo Testamento, pero no se había creado el organismo. En otras palabras, nace la abogacía. Entonces se crean los juzgados estructurados, con defensor, con fiscal y con todo lo que corresponde. Entonces, y fíjense, mucho tiempo antes había ocurrido eso, y después el Señor le va a llamar a ese valle el Valle de Josafat, en alusión a este rey que creó los juzgados. Entonces no sé si le ha parecido interesante. De todas maneras, vamos rápido a la historia, en el contexto histórico. Ya les había hablado, ese gráfico no sé si representa lo que les había hablado, es la invasión cuando invade Babilonia al sur, la quemó, la destruyó, la dejó técnicamente en desechos. Tanto que cuando Nehemías quiso reconstruir, dice que llegó y vio a su ciudad y la vio totalmente deshecha y se puso a llorar, no contuvo sus lágrimas. A ese punto, es como que usted llegara a una ciudad de las nuestras y viera que pasó las langostas, hubo sequía, se quemó, se incendió. Es algo desesperante. Esa era la figura. Y cuando era más o menos, estamos hablando, ahí están las fechas la invasión, la primera deportación a Babilonia, el 597 antes de Cristo. El templo se destruye el 587 aproximadamente de Cristo, y ahí empieza una odisea, y más o menos este libro se habría escrito en el 450, o sea, un tiempito después, bajo este panorama que él recibía. Muy bien, ahora las naciones. Aquí que usted me va a decir, ¿qué tiene que ver Bolivia? Aquí usted ve en esta gráfica el nacimiento de las naciones. Usted puede ver Bolivia, ¿no? Lo vamos a resumir esta diapositiva, vamos a correr un poquito. ¿Cuándo nacen las naciones en la Biblia? Cuando Dios le da a Abraham, le da una promesa que está ahí en pantalla, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Creo que lo estoy haciendo dormir muy rápido. Hagamos un esfuerzo. Ahí nacen las naciones porque le dice que él será padre de multitudes. Y le refuerza la promesa cuando a su esposa, ¿no? A Sarai, que la convierte en Sara, le dice que ella será madre de naciones. Ahí nace Israel en realidad, aunque mucho después se va a conformar como Estado, pero como idea nació ahí. Ahora yo le hago esta pregunta: ¿cuándo nació Bolivia?
¿Alguien sabe cómo nació? Ya es larga la historia, seguramente los revolucionarios, los protomártires de la independencia, y después vamos a aterrizar en Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Pero yo quiero decirle que de acuerdo a la palabra de Dios, aún Bolivia se desprende de esta promesa que Dios le dio a Abraham. Ninguna nación, ninguna en la tierra puede creer que ha sido creada por el hombre. Todas han sido creadas por Dios. Así lo dice su palabra. Por ejemplo, ahí tienen uno de los pasajes. En muchos pasajes dice, ¿verdad? La palabra en Jeremías 37:27 dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. En otra traducción dice: Dios de todo pueblo, de toda nación. Y por eso va a decir en Apocalipsis que toda nación se va a arrodillar y va a reconocer al único Dios y verdadero. Entonces fíjense, nadie puede decir: no, yo soy república independiente, yo tengo mi cultura, vengo de esta tradición. Todo Dios lo prometió y todos debemos reconocer a ese Dios. Pero ¿qué pasa en Bolivia? Nos dice: no, los occidentales nos han traído ese Dios. Nuestro Dios no es ese, nuestro Dios es otro, y nos dan una lista. ¿Y por qué es peligroso eso? Además, viendo la otra parte, ¿por qué les puse la bandera ahí? Porque hace unos años atrás se ha firmado un pacto. Nuestro gobierno ha firmado un pacto con una nación, con Irán, de cooperación en varios órdenes tecnológicos, científicos y otras cosas que no sabemos porque es un pacto secreto. Esos pactos tienen significados profundos, porque la palabra aquí en Joel dice que todas las naciones que han confabulado contra los planes de Dios se las van a ver en este valle. Ahora nosotros podemos decir: no, nosotros no somos de la nación celestial. Habíamos hablado de la ciudadanía celestial, de nosotros nuestro Dios. Sí, es verdad, somos de la ciudadanía celestial, pero mientras estemos en la tierra, aquí nosotros tenemos también la ciudadanía terrenal. Somos cruceños, cochabambinos, somos bolivianos, y nuestra obligación es dar a conocer cuál es la verdad, para si acaso quienes están en estas gestiones puedan entender y comprender lo que dice la palabra, para que nuestra nación no sea también objeto de un juicio y que no lo haya sabido, no lo haya entendido, no se le haya dicho, ¿verdad? Esa es la importancia, por eso puse esto ahí delante. Y ahora sí, ya entrando a nuestro, que bueno, estamos yendo bien con el tiempo, generalmente me paso. Entonces, y ahora nos falta decisión, entender un poquito. Les puse 3 gráficos para comprender decisión. Y usted me va a decir: no tiene nada que ver uno con el otro. El primero, no sé si lo ve ahí, está saltando un hombre, está pasando de una peña, hay una separación y está llegando al otro. Cuando usted decide dar ese paso y cruzar al otro lado, está decidiendo. Decisión, entonces, es un momento en que usted quiere pasar de una posición a otra. ¿Y por qué es importante ver esto? Que en la decisión no hay vuelta atrás en algunos casos. Si usted saltó a hacer lo inverso, no va a ser posible. Esta decisión de Dios en este valle es irreversible. En nuestro sistema legal, la decisión del juez todavía tiene 2 instancias más. Por ejemplo, si el caso se decide en Santa Cruz, tiene la máxima autoridad judicial de Santa Cruz, su recurso, apela. Ese señor más falla, tiene Sucre, que es la suprema. Falló el de Sucre y ahí se acabó. Aquí, conforme a la palabra, este juicio es el final, es como el de Sucre, es irreversible. Decidió esta nación apoyar a los planes que van contra Dios, lamentablemente no va a poder retornar en ese lugar, pero se les da recomendaciones. Ahora es el tiempo de las recomendaciones, ahora es el tiempo que debemos llevar esa voz, esa luz y esa esperanza. Y la siguiente, la decisión se lo compara con el filo de algo.
algo agudo. Agudo quiere decir filo, y está un hacha por eso. Por tanto, a veces las decisiones son cortantes. Por eso es importante que cuando usted toma una decisión, sea hombre, sea mujer, de decisión. Yo decidí hacer esto y voy por eso, porque debe responder a una convicción que usted tenga. Posteriormente tiene ahí en el gráfico el oro. ¿Y qué tiene que ver el oro? Oro puro. Porque muchas veces una decisión vale más que el oro, porque por una decisión puede cambiar su vida usted. Yo puedo cambiar mi situación por una mejor. Pueden ocurrir muchas cosas. Bolivia puede cambiar por una decisión solo de usted, de una persona. Una persona puede hacer la diferencia. Y yo quisiera en esta mañana que levantemos muchas personas con decisión, que como el oro puro sean esas personas que en los barrios, en los colegios, en las universidades, en las empresas, los estén mirando, estén copiando su forma de hablar, de actuar, su forma de interpretar la realidad boliviana. En esta mañana se están levantando esos hermanos. El león está rugiendo. Dios está llamando. Está esperando manos que levanten y digan: yo estoy dispuesto. Mi decisión va a evitar que la decisión de Dios contra Bolivia sea levantada. Ese es el mensaje más o menos en esta mañana. Y dice, en esas, precisamente esas decisiones previas, le llamé decisiones previas porque Joel en el capítulo 2 le dice: entonces hagamos esto. Uno puede decir, si se va a letra muerta del libro, uno puede decir: ah, no, esta palabra es para Israel, no es para mí. Pero ¿cuál es lo importante de la palabra? Es copiar qué Dios le ha dicho a Israel, porque esas enseñanzas, dice la palabra, que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza de nosotros se ha escrito. Además dice que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para que todos seamos preparados para buenas obras. Entonces, cuando ocurre esto, uno puede buscarle ahora por qué la teología a veces tiene algunas dificultades, porque la teología le busca algunas explicaciones, pero tal vez no resuelve el problema, porque la teología es lo que el hombre cree de Dios y las cosas de Dios es al revés, es lo que Dios quiere vaciar al hombre. Y como la mente de Dios no se puede alcanzar, entonces eso es espiritual. Entonces es solamente comprender y entender que si Dios es espíritu, nosotros tenemos que empezar a descubrir nuestros sentidos espirituales para percibir lo que Dios quiere darnos a nosotros, y lo que nos dé a nosotros le dará a Bolivia. Entonces, esas decisiones previas fundamentales que le da Joel a Israel del sur, a Judá, con su capital Jerusalén, le dice: uno es reconocer su presencia. Es reconocer, no sé si lo pueden ver ahí en pantalla, está el número 1, y eso es importante. Dice ahí en ese capítulo que tienen ahí, dice: en medio de Israel estoy yo. Joel 2:27. ¿Pueden mirar al medio aquí? ¿Pueden mirar? ¿Sí? Así despertamos al medio. ¿Qué tal si Dios está aquí en medio? ¿Qué tal si Dios, la gloria de Dios, su presencia, como es espiritual, tal vez está ahí, nos está viendo, está sintiendo ese pensamiento que usted tiene, ese dolor, porque a veces nos conduele ver a nuestra patria en la situación que está. El Señor está viendo ese su clamor, está escuchando, ¿verdad? Fíjense, entonces este es un principio para salir de esa crisis. Le dice: no se olviden que Dios está en medio de ustedes. Entiéndanlos, le dice en el mensaje, comprendan, reciban y asímenlo y aplíquenlo. Porque uno puede decir: ah, ya qué bien está ahí el Señor, bueno, yo me comporto nada más. Sino, si está ahí, mi actitud debe ser en consecuencia. Puedo aprovechar el disfrutar de solo de su fragancia, de su presencia, de su gloria. Puedo impregnarme. ¿Qué hacía Moisés cuando subía a la presencia del Señor? Se transfiguraba.
porque la gloria de Dios traspasa la materia. Bueno, pero es otro tema. Entonces, un principio, una decisión fundamental es creer que Dios está en medio, creer que Jesús está, es más, en nosotros, creer que somos morada del Espíritu Santo, porque es ese mismo Dios en sus manifestaciones, porque Dios es uno solo, a pesar de ser tres personas, ¿no es cierto? Entonces, el otro concepto importante es llama al arrepentimiento. Siempre escuché, una vez le hablé a un amigo y me dice: los cristianos siempre nos llaman al arrepentimiento. Me dice: ¿y sabes qué? Me dice: te voy a ser sincero. Sí, dime, le digo, no tengo de qué arrepentirme. Yo soy un hombre educado, nunca he dañado a nadie, apoyo a estas organizaciones, hago esto, ni un cristiano hace esto, me dijo, me sacó el detalle. Claro, obras en hospitales, obras en muchos lugares. Y cuando le digo, pero el concepto de arrepentimiento no es solamente levantar la mano, es decir, quienes deciden seguir al Señor, sino el arrepentimiento es un cambio de actitud. Le decía ayer a un hermano, cuando se descubrió el Cerro de Potosí en Bolivia, que un campesino lo descubre, había acero cualquier cantidad y plata cualquier cantidad, ¿verdad? Ese campesino no se imaginó que de ahí iban a salir miles de autos, por ejemplo. Él, cuando descubrió y vio y encendió la fogata y eso se incendió, él no pensó, pero en realidad ese descubrimiento fue eso. Por tanto, cuando la persona levanta su mano y se convierte, no quiere decir que ya va a ser el auto, es el momento inicial. Va a tener que pasar un proceso para ser auto, va a tener que ser templado, va a tener que ser pulido, va a tener que ser expuesto a diferentes procesos para que termine, ¿verdad? Por tanto, la decisión de seguir a Dios, la decisión es el inicio. Nadie comienza a caminar sin el primer paso, pero es importante el resto. Y es un camino que no acaba fácilmente, es un camino que es permanente. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es inagotable. Ni con inteligencia artificial vamos a lograr agotar la sabiduría de Dios. Entonces, amados hermanos, en esta mañana el concepto de arrepentimiento que Joel le transmitió a Judá en ese tiempo es ese. Tienes que cambiar tu forma de vida. O sea, no solo es levantar la mano, sino es tu vida y tu actitud. Es un nuevo concepto, una nueva decisión, es una nueva forma de ver la conversión. Y aquí la otra es la restitución del tiempo. Y esto me conmovió muchísimo. Está aquí mi hijo, lo han visto, y si Dios permite esta noche estará aquí. Y muchas veces tuve un tiempo difícil con mi hijo, varias etapas. Y una vez dije, ya no hay remedio. Lo que no pude enseñarle en su tiempo, ya no voy a poder más. Cuando una vez él me dijo: papá, no me obligues a ir a la iglesia. Ya he hecho cuartel, soy mayor de edad y ya yo creo que puedo decidir por mí mismo. Y yo le había enseñado a decidir por sí mismo desde niño. Y cuando me dijo eso, dije, ¿verdad? Y claro, me dolió, pero le dije, bueno, no te obligo. A partir de aquí, el ir a la iglesia va a ser tu decisión. Y lo dejé. Pero nos pusimos a orar con su mamá unos 3 años, 4 años. Y después de 4 años, él solo se preparó, se alistó y volvió a la iglesia. Entonces hay un poder de Dios, hay una forma de entender que hay un mundo espiritual también que se mueve. Difícil para el orden que nosotros tenemos de la parte formal. Por eso a veces yo he vivido 40 años en una institución de orden que admiro mucho. Pero ¿saben qué es lo que observo de eso? Que muchas veces se tiene el orden, se tiene la igualdad, se puede obligar, pero muchas veces no se consigue que esas personas se integren de corazón al equipo. En otras palabras, usted puede ver igualdad, uniformidad en los desfiles, pero tal vez cuando usted vaya a la guerra con esa tropa, por eso tal vez no van a rendir en la guerra, porque ellos están solo preparados para marchar, desfilar. Y cuando estudié esto, vi que Israel solucionó. ¿Qué hizo? Israel tiene una tropa solo para marchar. A ellos les obligan la igualdad, el entrenamiento, todo. Pero los que van a la guerra
es otro tipo de disciplina. Es la disciplina por el cumplimiento de la instrucción, el desarrollo de lo que ellos han sido capacitados. Y eso da más resultado. Porque si los obligamos, la dictadura hace eso. Corea del Norte, por ejemplo, puede obligar que todas las congregaciones se llenen. Pero ¿qué está haciendo? Más bien está obligando a que no se reúnan. Está más bien al revés, y la gente lo está haciendo obligada. Pero ¿cómo se reúne por propia voluntad? En sótanos, en lugares alejados, en lugares donde no los detecten las cámaras, en subterráneos, porque la gente voluntariamente quiere hacer. Y eso es el mensaje de Joel, como vamos a ver ahora otro principio que les enseña, que me ayuda a desarrollar. Dice, en el tiempo de la restitución. Cuando habla aquí del tiempo de la restitución, mis hermanos, no sé si observó algo. Habla de la restitución del tiempo, no de lo económico, o no de lo material. Y eso me gustó, porque si algo me enseñaron es: si el tiempo pasó, ya no vuelve. Acabó, acabó. Pero cuando aquí dice que le va a restituir el tiempo, me alegró, y a eso les conversaba de mi hijo. Cuando entendí esta palabra, dije: increíble. Cuando vimos ese milagro, cuando retrocedió la señal del sol, creo que es eso mismo. El tiempo de disfrutar del amor, de la paz, del hacer de su amigo, de su hijo, de su hija, usted lo puede recuperar, no importa el tiempo que sea. Porque en esta palabra que le dice: si te comió el revoltón, que son la oruga, el revoltón, el saltón, la langosta, todo eso que te ha comido, le dice, no le dice: te voy a devolver los terrenos, te voy a hacer multiplicar más. Le dice: te voy a restituir el año. Le dice restitución del tiempo. Quiere decir que el tiempo para el Señor no es cronológico. El tiempo del Señor se mide en otras medidas, por tanto se puede recuperar. Si usted no tuvo tiempo de pedirle perdón a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, este es el tiempo. Puede recuperar esa relación, puede disfrutar de ese tiempo que ha perdido, y puede construir de nuevo. ¿Por qué? Porque si usted logra hacer que vuelva alguien de su familia, algún amigo al Señor, además de que usted se le perdona multitud de pecados, usted evita que su nación vaya a ser juzgada en este valle que no tiene escapatoria. Después de eso nos va a hablar el pasaje hermoso, habló nuestro pastor esta mañana, que es el derramamiento del Espíritu. Le está diciendo Joel: si ustedes convocan, hacen asamblea general, ayunan, oran, se arrepienten, restituyen el tiempo, voy a derramar el Espíritu Santo. Y lo que voy a derramar es Espíritu Santo a ustedes en este tiempo y también a sus generaciones. Por eso hubo un derramar del Espíritu Santo. Dicen que el cumplimiento de esta profecía habría sido una parte en Pentecostés, en Hechos, ¿verdad? Entonces, esta profecía que le dio, si este pueblo observaba estas instrucciones, hay un tiempo para que esta nación pueda ser salvada. Además, y después de eso, el derramamiento del Espíritu Santo, viene la salvación. No podía ser otra cosa, siempre hablamos de la salvación, y aquí también lo dice Joel 2:32: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ya lo había dicho esto 540 años antes de Cristo, lo dijo ya. Y después aquí el Nuevo Testamento, el 70-80 de nuestra era, lo va a repetir la palabra del Señor, y nos va a decir que todo el que confiesa con su boca, invoca el nombre de Jesús, será salvo. Es una forma de que si llevamos ese mensaje a nuestros compatriotas, vamos a evitar que nuestra nación pueda ingresar a este valle que estamos hablando repetidas veces en esta mañana. Y ya casi vamos yendo al final.
vamos a hablar algo del juicio, el juicio final, que es la separación, la decisión final. Mateo lo describe y ahí tienen en pantalla la gráfica de ovejos y de cabras. Las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Esa posición nos indica una decisión que va a tener que ver con lo que hayan hecho nuestras autoridades en este caso. ¿Y quién no quisiera que nuestra nación no sufra esas consecuencias? ¿Quién no quisiera de nosotros de que pudiésemos entender de que hay un poder de Dios, que ese poder de Dios nos puede salvar aún de la crisis, de las dificultades que estamos pasando, ¿verdad? Y solo es invocar el nombre de Jesús para que podamos pasar esos tiempos difíciles. Y ya para cerrar en esta mañana, yo quisiera que se ponga de pie. Vamos a ir cerrando. Creo que por primera vez estoy terminando a tiempo, gracias a la comprensión de ustedes. Y aquí quisiera, ¿por qué se pone de pie? Podría decir, porque quisiéramos que juntos, además de repasar lo que hemos meditado en esta mañana, ahora podamos, como un acto de recogimiento, un acto de poder recibir un mensaje, de poder asimilar un mensaje en esta mañana, de poder comprometernos a decidir esas decisiones que nos van a permitir que nuestra patria tenga un mejor futuro. Esas decisiones que van a permitir que tal vez sin saberlo muchos se están dirigiendo a este valle como alguien que va al matadero y lo está haciendo tal vez con un protagonismo exagerado, pero es bueno que llevemos el mensaje de verdad. Y en esta mañana yo quisiera que usted pueda tomar una decisión. Suena contradictorio que usted tome una decisión para que Bolivia no pase por el valle de la decisión. Entonces llámele por el valle de Josafat. Yo quisiera que usted tome. ¿Y cuál es esa decisión? La primera, habíamos dicho que es convocar esa asamblea, convocar esa reunión, convocar a los hogares, a las familias. Cada papá convoque a su familia y háblele de Bolivia, háblele de la nación, de esta tierra que nos ha cobijado, que nos ha dado muchas oportunidades. A mí me dio muchas oportunidades, fue Dios el que me dio, pero a través de la gente que vive en Bolivia, que me ayudó, gracias a Dios, a través de ellos pude tener un espacio, tranquilidad, pude tener recursos. Y una forma que quisiera agradecer a mi nación, bueno, yo soy cochabambino, no soy cruceño, algunos se han decepcionado tal vez o se han alegrado, pero yo nací en Cochabamba, viví muy poco, pero quiero mucho a Cochabamba, tengo familia allá. Nací en una provincia que se llama Pasorapa y fui hace años y saqué la foto donde yo nací. Casi no queda nada, pero si bien físicamente no queda nada, pero lo que me queda aquí en el corazón es el deseo de decirles la verdad para que podamos entender como nación que necesitamos cambiar algunas cosas. Pero uno puede decir que se encarguen los políticos. Es verdad, ellos rendirán cuentas también de sus actitudes, pero es bueno decir la verdad. Entonces convoquemos a nuestras familias, hablemosles de Joel, lean los 3 capítulos, es 20 minutos, 15 minutos, termina la lectura, reciban esa enseñanza. Y algo que yo no había dicho en esto, ¿saben qué dice en otra decisión? Le dice que Israel deje la cultura y adopte los principios de Dios. ¿Cómo le dice? Dejen de rasgarse las vestiduras. Resulta que hasta entonces, y lo pueden leer en el Antiguo Testamento, un gesto de mostrar que algo no estaba bien, algo de mostrar cuando había una decisión de Dios sobre alguna población,
para que evite que caiga con todo ese poder, se ponían silicio y se rasgaban las vestiduras. Ahí está Job, por ejemplo, hay el profeta Zacarías y muchos. Esa era una señal que mostraba de que estaba comprometido con eso, pero que le decía al Señor que estoy afligido, pero para que me escuches, me veas. Aquí Joel da esta enseñanza, le dice, no quebrantes ya tus vestiduras, porque seguro que ya no había mudada que esté sana. Quebranta o rasga tu corazón. Y eso me gustó. Eso es decir, en otras palabras, ya no te apegues a esa cultura, a esa forma de actuar, a esa forma de organizarte. Busca las cosas que no se ven, las cosas del corazón, fortalécete ahí y serás libre de todo juicio. Y en esta mañana, en esa invitación, quisiera que usted pueda pensar en su familia, en las dificultades que tiene enfrente. La economía se habla mucho. Es el momento para decirle: Señor, dame la sabiduría que le diste a Joel, porque termina el capítulo 3, ¿saben con qué? Que esa restitución en el tiempo también iba a tener una restitución en la fructificación y la multiplicación. Le dice que volverá Judá a que sus tierras empiezan a fluir leche y miel. Y le describe en la prédica, la última lámina, si me ayuda para ya ir cerrando, y con esto vamos a orar y cerramos en esta mañana. ¿Sabe? El final yo le puse que no es el valle de la decisión. O sea, después de que ha emitido la sentencia el juez, después de que ha dicho qué va a pasar con estas naciones, que es algo terrible, porque fíjense ustedes, lo compara esta situación que pasó Israel con lo que va a ocurrir ese día. Describe un ejército, el ejército de Dios, con un poder tremendo que técnicamente a estas naciones que van a estar ahí las va a volver menos que polvo. No va a quedar nada. Me parece que tiene algo que ver con una destrucción atómica o nuclear. Pero dice que va a quedar nada, absolutamente nada, ningún rastro. Pero ¿en qué termina? Dice, pero Jerusalén, el león rugirá de Jerusalén y Judá pervivirá para siempre. ¿Qué quiere decir? Que va a ocurrir esto. No va a quedar nada de estas naciones y va a descender la nueva Jerusalén, la tierra nueva, el cielo nuevo, y se va a imponer el reino de Dios. Un reino que no habrá llanto ni dolor ni tristeza, donde todos los metales preciosos estarán adornando, donde habrá un río de la sanidad. Es un lugar que todos quisiéramos llegar. Entonces, amados hermanos, esa es la decisión esta mañana. Yo quisiera que oremos en ese sentido. Padre bendito, en nombre de Jesús, en esta mañana nos ponemos a tus pies.